Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Empezamos una serie sobre el IC, el circuito integrado 74C14 o también 40106, que es este de aquí. Y tenemos aquí dibujado 74C14, 40106. Los dibujos son del libro 100 circuitos integrados, 100 ICs. Y aquí lo pone X pin es 6, porque hay 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schmitt trigger, disparador de Schmitt. Recordemos que el disparador de Schmitt es disparador de Schmitt, Schmitt trigger. Funcionaba con los op-amps. Cuando llega, en este caso solo hay una entrada. Veremos que cuando en la entrada de la puerta está dibujado por esto así para que sea el disparador Schmitt, y aquí a la salida es un inverter, tiene aquí la salida. Cuando esto está bajo, sí es inverter, cuando esto está bajo, esto está alto, cuando esto está en alto, esto está bajo, definición de inverter. Pero la otra cosa que tiene disparador Schmitt es que tiene una, vamos a dibujar aquí como tres zonas. La zona voltaje en la entrada, aquí tengo el, vamos a poner esto es el 33% de voltaje, aquí estaría el 66% de voltaje y aquí el 100% del voltaje VCC. Si tengo 9 voltios, pues aquí 9 voltios, el 66% será 6 voltios y 3 voltios. ¿Qué dice aquí? Esto estará alto o bajo, será bajo cuando esté por debajo del 33%. O sea, cuando el voltaje en la entrada sea por debajo del 3, aquí esto está en low, bajo. Y luego en esta zona intermedia no pasa nada hasta que estará en alto cuando estoy entre el 66 y el 100%. Cuando esté aquí, ya esto estará en high. Y esta es la histéresis, el rango, que aquí en medio, en la zona esta media, no cambia. Podemos decir que en la zona A, la de aquí abajo, está en bajo, la zona C arriba está en alto, mientras esté en la zona B no cambia, ni sube ni baja. Y esta es si cuando esté en alto aquí la salida estará en bajo y cuando esté en bajo, low, aquí estará en alto. Si está alimentado con 5 voltios, pues aquí bajo será bajo menos de 33% de 5 voltios, vamos a poner 1,3 voltios y aquí más de 2,6, lo que sea el 66, del 66% de 5, quizá un poco más. Y aquí en alto, en cambio, la salida solo estará en alto máximo 5 voltios, la fuente de alimentación o 0. Aquí veremos que la salida es una onda cuadrada. Aquí puedo variar, pero aquí me saldrá una onda cuadrada alto o bajo. Más cosas del disparador. Entonces hay 6 circuitos con su entrada y su salida, que son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, en cambio aquí están invertidas. Entra por el 9 y sale por el 8, entra por el 11 y sale por el 10, entra por el 13 y sale por el 12. Alimentación 14, que va de 5 a 15 voltios, se puede alimentar este, el 74C14 o 40-106 y el 7 que va a tierra negativa. Con esto están alimentados los 6 bloques de X6, disparador de Schmitt, porque tiene aquí, va del menos 30, del 33 al 66%, zona de histéresis, y inverter, porque es una puerta inverter, alto, bajo, bajo, alto. Más cosas. Entonces, en un disparador de Schmitt, así, se dibuja aquí con medio este señal. Entonces, intensidad de corriente de la entrada podemos decir que es 0, intensidad que entra es 0. No entra corriente, esto solo detecta voltaje, como un op-amp. Bueno, entra un microamperio, o sea, casi nada. Y en cambio la salida, cuando está en alto, tendré 10 miliamperios y cuando está en bajo, entran 10 miliamperios. Aquí no entra ni sale corriente, aquí sí. Se llama también amplificador o buffer amplificador, porque se alimenta, podríamos decir, solo con un microamperio, no miliamperio, un microamperio, y da 10 miliamperios. Bueno, la corriente esta del 10 miliamperios sale de la corriente esta de alimentación. Pero aquí podemos decir que en la entrada no entra corriente y sale o entra 10 miliamperios según esté en alto o en bajo. Como salen 10 miliamperios, esto es suficiente para alimentar un LED. Si aquí tengo un LED, no hace falta que le ponga resistencia,
porque un LED hasta 10-20 miliamperios aguanta bien. Pues entonces no hace falta una resistencia limitadora de corriente. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito más corriente? Por ejemplo, alimentar algo que tiene 100 miliamperios. Bueno, entonces tendría que poner aquí a la salida un amplificador, buffer con un transistor, por ejemplo. Aquí le pongo una resistencia de entrada de 4,7K, 4K7 y un interruptor, por ejemplo, el BC547. BC547 que hacemos que llega hasta pues, unos 100 miliamperios. Estarían aquí 10 y saldría por aquí o alimentaría algo con 100 miliamperios. ¿Que necesito más? Por ejemplo, 500 miliamperios. Pues entonces en lugar de este BC547 podría poner la misma resistencia, podemos poner la entrada a la base y el transistor Darlington, que es uno dentro de otro, que da hasta, bueno, este da hasta 4 amperios, sería por ejemplo el BD679. El BD679 daría o alimentaría, podría alimentar con los 10 miliamperios que tengo yo en la entrada hasta 4 amperios en la alimentar la carga con 4 amperios. Más cosas de entonces hemos visto que da el histéresis gap, el salto de histéresis, que no cambia inmediatamente, sino cuando baja de 3 se conecta, estará en low, conectará a la salida y cuando esté más de 66%, aquí estará en alto y estará bajo la salida. Esto es lo que hemos dicho antes. Si quiero aumentar la buffer, la corriente que pasa, pongo un BC547, podrían pasar aquí 100 miliamperios, o un BD679, que aquí están dibujados los dos transistores en Darlington, y aquí podría alimentar una carga con 4 amperios. Entonces, aquí hemos hecho la salida, esto tendría 10 miliamperios, la corriente que pondría en marcha el transistor, el B547 o el BD679. Podemos decir también que hemos dicho aquí que en la entrada no entra corriente, podríamos decir que la impedancia es muy grande, casi infinita, y por eso no entra corriente en la entrada del inverter, puerta NOT. ¿Cuál es la diferencia entre una puerta NOT normal y esta Smith Trigger? Pues una puerta NOT en principio no cambia en 33 y 66%, que es una puerta NOT normal, varía normalmente, será bajo cuando es más o menos de 1 voltio, por decir algo, y si estamos en 5, más de 3,5 voltios lo considera alto. Entonces aquí estaba en cambio del 33 al 66%. Aquí tenemos el buffer y entonces vamos a ver una aplicación concreta, el Smith Trigger oscilador. Smith Trigger es este de aquí. Vamos a ver cómo funciona esto como oscilador. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Primero, esto está conectado a tierra. Aquí hemos dicho que no entra corriente. Aquí vamos a poner que esto está a tierra, aquí tiene un 0. Porque el condensador suponemos que está descargado, está conectado esto a tierra, aquí hay un 0. Si hay un 0 y esto es un inverter, aquí sale un 1. Si hay un 1, salen 10 miliamperios. 10 miliamperios que pueden cargar a través de la resistencia del condensador. Este condensador que estaba descargado, lo que le pasa, voltaje en el condensador, al principio está a 0 descargado y se va cargando. A través de una resistencia, sabemos que el condensador más o menos se carga con una forma así, y esto luego estaría totalmente cargado. Si aquí hemos dicho que la salida es 5 voltios, pues el condensador se cargaría hasta los 5 voltios. Pero que hemos dicho que esto está conectado con la parte esta del condensador. Este condensador ha ido, a medida que se va cargando, va aumentando el voltaje sube. Llegará un momento en que llegaremos más del 33%. Este es el 33% y este es el 66%. No, ¿qué pasa? Ahora mismo esto está en bajo cero. Estamos en la zona de aquí. Voy subiendo el voltaje y no pasa nada. Solo cambia el Smith Trigger cuando paso del 66%. Entonces vamos a calcular el 5 por 66%. 5 por 0.66, ¿sí? 3,3 voltios. Cuando aquí yo llegue a 3,3 voltios, voy a cambiar esto. 3,3 voltios. Entonces estará en la parte alta y esto es la parte baja. Cuando pase 3,3 voltios, entonces esto se va a ir cargando 0, 1, 2, 3 y al llegar a 3,3 estará en alto.
este 0 lo paso a un 1. Si aquí tengo un 1, esto es un inverter, aquí tengo un 0. Si aquí tengo un 0, ¿qué es lo que le pasa a este condensador que está cargado a 3,3 voltios? Pues ahora aquí tengo una carga positiva, ya no viene esta corriente, que la borro, y esto está cargado positivamente y aquí tengo un 0, pues el condensador ahora se descarga. Por aquí hemos dicho que no entra corriente por la entrada, pero por aquí sí. Entonces el condensador se descarga a través de la resistencia. Antes se cargaba a través de la resistencia y ahora se descarga a través de la resistencia. Al llegar aquí no ha llegado hasta 5 voltios, al llegar a 3,3 ya ha hecho cambiar se descarga. Se descargará, no se descarga hasta 0 tampoco, porque cuando llega a 33 voltios, al 5 vamos a calcular el 5 por 0,33 y da unos 65 voltios. Al llegar a menos de 1,65 voltios, estará en la zona baja y volverá a cambiar. Entonces, propiamente, voy a dibujar en verde, el voltaje en el condensador se va cargando y se descarga. Al llegar aquí vuelve a cambiar, se carga y se va descargando. ¿Vale? Vamos a dibujar aquí cuando ya abajo, aquí vuelve a estar en 0. Cuando está en 0, aquí vuelve a estar en 1. Va a estar 1 y se vuelve. Entonces, se está cargando y descargando continuamente. Esto es un oscilador que tiene a la salida una señal cuadrada y además el tiempo de carga y descarga es el mismo. Tiempo de carga y tiempo de descarga, porque es la misma resistencia, el mismo condensador y siempre es del 33 al 66%. O sea que este es el tiempo que está en on, porque esto está en low, bajo, este está en alto. ¿Vale? Aquí en la salida podríamos poner esto está en on y aquí, cuando llega aquí, no, perdón, al llegar aquí, bueno, el primer ciclo no es correcto. A partir de aquí, cuando ya empieza, esto está ha llegado a alto y esto está en bajo. Sí, aquí esto está bajo. Aquí, a partir de este punto, la corriente está a 0. Y al llegar aquí, que llega al bajo, la corriente de salida pasa a estar en alto. Y entonces me sale una onda cuadrada con los dos periodos iguales. Tarda lo mismo en cargarse que en descargarse el condensador, porque es a través de la misma resistencia. Entonces, onda cuadrada siempre tengamos un oscilador de Smith con el ex-inverter 40106. Más cosas. Esto también es un oscilador, pero queremos ahora cambiar los ciclos. Entonces, que los dos son iguales, vamos a poner quiero uno largo y uno corto. Uno largo y uno corto, siempre iguales, pero uno largo y uno corto. O la otra opción es que sea corto en alto y alto en bajo. Corto en alto y alto en bajo. ¿Cómo modifico el tiempo, el periodo? Pues añadiendo otra resistencia y un diodo, hacia un lado y hacia otro. Vamos a pensar qué es lo que pasa aquí. Cuando esto hemos hecho que al principio está en 0 y esto está en 1. La corriente viene por aquí y carga. Por aquí la corriente no puede pasar porque el diodo está en oposición. Solo carga a través de R1. Y en cambio, a la hora de descargar, pues lo hago en verde, pasa por R1 y también puede pasar por R2. Por el diodo está en correcto y se descarga por dos sitios. Quiere decir que se carga más rápido, se carga lento, perdón, y al revés, y se descarga rápido. Por ejemplo, aquí tarda 2 segundos en cargarse y 1 segundo en descargarse, porque va a través de los dos caminos. Dependiendo del valor de resistencias, tardará más o menos. Se puede modificar el periodo cambiando el valor de resistencias. ¿Qué significa esto? Que aquí tarda en cargarse. Mientras tarda en cargarse, esto está bajo aquí y alto aquí. Por lo tanto, el periodo cuando esté en on alto será largo, mientras que cuando se descarga será corto, que es este caso aquí. Este sí es el primer caso. Se carga lento y se descarga rápido. Y esto, la salida me queda esto, porque mientras se está cargando está en alto y cuando se descarga es porque aquí la salida está en bajo. Se descarga rápido. Y aquí al revés, para cargarse se carga por los dos más rápido, mientras que para descargarse este diodo está en oposición y va por aquí, que es este de aquí. Está en on poco rato porque se carga enseguida, mientras que en off se descarga solo a través de aquí
dependiendo lógicamente del valor de las resistencias, tardará más o menos. Pero con esto conseguimos que el ciclo de la oscilación sea diferente. Más cosas tenemos aquí. Vamos a hacer este último, que es qué es lo que le pasa aquí, Smith Trigger Delay. Con el X Smith Trigger podemos hacer un delay. Delay significa retraso. O sea que desde que yo conecto aquí, desde que aquí llega la señal alta, hasta que aquí reacciona, tarda un rato. Vamos a ver qué es lo que el delay. Retraso, o sea, esto nos servirá para un retraso. Supongamos que desde que yo conecto a cosa, desde que le doy al on, hasta que pase lo que quiero que pase en 5 segundos de retraso. Y tenemos aquí este circuito. Suponemos que esto está primero en 0, aquí lo tengo en 0, y esto está en 0, este condensador une, está descargado, aquí tengo un 0 y aquí tengo un 1, esto está en alto, ¿vale? A partir de esto está al principio. Ahora, voy a hacer en otro color, para que se vea, el momento este en naranja, ahora conecto aquí un voltaje, lo pongo en alto. Naranja. Aquí lo pongo en alto en este momento. Aquí aplico un voltaje en este momento, conecto el interruptor o lo que sea. Aquí tengo un voltaje en alto. Aquí tengo un voltaje en alto. ¿Qué le pasa? Aquí pasa corriente, pero la corriente no la detecta el inverter, sino que se va hacia el condensador. ¿A qué voltaje está el condensador? A 0 voltios. Entonces esto esto se lo va cargando. El condensador este va cargando y el voltaje en el condensador va a ir de 0 voltios, va a ir subiendo. 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, en teoría 4 voltios y 5 voltios. Pero hemos dicho que al llegar a 3,6 voltios esto estará en alto. Hasta que no llega aquí el voltaje a 3,6 voltios, esto lo considera bajo. Pero el momento que ha pasado y que llega a 3,6 voltios, esto pasa a estar en 1. Aquí consideramos esto, suponemos que aquí ya llega a 3,6 voltios. Al llegar a 3,6 voltios, esto pasa a estar en 1. Y si esto está en 1, aquí pasa en 0, que es lo que pasa aquí. En este punto, de aquí que he señalado aquí, es cuando esto ha llegado al voltaje de 3,6 voltios y aquí ha pasado a 0. ¿Qué es lo que sucede ahora? Esto está a 0 porque esto está en 1 y esto está en 1 porque el condensador está cargado. Este condensador se queda cargado a 3,6 voltios. Mientras yo no lo descargue, pues se queda así. Una vez le he puesto yo una carga aquí, aunque ahora quite la corriente. ¿Qué pasa? Quito la corriente de aquí. Bueno, depende. Si esto está abierto, pero aquí no puede pasar la corriente, nos quedará el condensador cargado. Vamos a hacer esto ahora, a ver si se ve. Suponemos que ahora esto lo corto, no hay circuito aquí abierto. Aquí tenía hemos dicho que esto llegaba a 0, porque ahí tenía 1 y esto está cargado. Ahora, el input este positivo lo corto y pasa a estar abierto. Si está abierto, ¿qué le pasa a esto? El condensador este está cargado. ¿Se puede descargar por aquí? No, hemos dicho que por la entrada está nuestra corriente. ¿Se puede descargar por aquí? No, porque el circuito está abierto. Entonces esto se queda a 1 y la salida se queda a 0. Con esto acabamos este primer ejercicio de circuitos bloques con el Smith Trigger X Inverter.